El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis por las cuales este año 2017 se conmemora en todo el mundo distintas celebraciones, encuentros, conferencias, gestos de reconciliación, de diálogo, y hay una cosa muy singular, que en la firma de Martín Lutero es la primera vez que firma Martín Lutero en una combinación, en un juego de su apellido paterno, que era Luder, y la palabra griega Eleuterios, que significa el libre. Decir que la Reforma Protestante ha sido un mensaje de esperanza en medio de las tinieblas de la Edad Media y puede quizás también iluminar nuestra realidad hoy, generar otra manera de relacionarnos con lo trascendente, con las demás personas, con la creación toda. ¿Qué generó la Reforma? Bueno, generó muchos cambios que ya venían dándose, pero este es un momento clave en un siglo, el siglo XVI, de grandes cambios culturales, políticos, científicos, religiosos. Y Lutero allí, entre todo este clima, casi que para muchos apocalíptico, para otros esperanzador, se genera, es testigo de muchos cambios que, bueno, obviamente marcaron la historia de Occidente, la historia de la filosofía, la historia de la religión, la historia de las iglesias y la historia de las relaciones entre la política y la religión. Se abre un nuevo relacionamiento entre religión y política. La religión no va a ser el centro, sino va a ser la polis. Y a la vez la religión va a estar centrada en la subjetividad, en la vida privada. Esto impacta entonces en el derecho privado, en la cuestión de la tolerancia, más allá que luego vendrán un conjunto de guerras religiosas que ensombran ese proceso que poco a poco en las últimas décadas hemos descubierto el valor que tiene, y por tanto Lutero pasa a ser un referente para todas las confesiones cristianas, como también una fuente para pensar la secularidad, la laicidad y lo que es el mundo moderno. Hay quienes reivindican a la modernidad, entre otras cosas, como una invención teológica, y ponen al hecho de la Reforma Protestante como uno de los marcos de origen de la modernidad. Esto es una vieja tesis. Carlyle advertía hace mucho tiempo, y no es un ejemplo de historiador moderno, por cierto, pero que si Lutero se hubiera retractado, seguramente las revoluciones norteamericanas, francesa, iberoamericana, hubieran demorado más. Una interpretación que puede ser excesivamente audaz, pero claramente Occidente no hubiera sido lo que ha sido en estos 5 siglos sin la Reforma. La Reforma y Lutero nos abrió muchas puertas que son muy necesarias, en particular la puerta que nos permite hacer entrar todo lo religioso. Hay que entender el aporte del protestantismo y en particular de Lutero, que más allá de la Reforma se convirtió en ruptura, pero una ruptura que engendró fecundidad, diversidad, planteos que ayudaron a enriquecer al ser humano y a las sociedades humanas. Esto es una de las tantas luchas de la humanidad por igualdad en materia de derechos, por tener todos las mismas oportunidades. Y puede decir, cuando además la Reforma se propone una cosa tan diversa como fue en materia de conquista y reconocimiento de derechos, como fue
la Reforma Protestante, bueno, habilita, augura otros tantos efectos como generadores de transformaciones. Lutero insurge contra la autoridad del Papa, contra la autoridad de Roma. Hace saltar en pedazos la base de legitimidad política del Sacro Imperio Romano Germánico y plantea a las entidades políticas, que entonces no eran las que son hoy, pero a las entidades entonces les plantea la cuestión de, cómo van a sustentar su derecho a existir, cómo van a relacionarse con otros, cómo van a administrar las relaciones del gobernante, los príncipes, como eran entonces, con sus súbditos. Y eso sobre una base que ya no puede ser la autoridad de la Iglesia Católica, que era lo que había servido hasta ese momento como de base de legitimidad reconocida y respetada por todos. Se suele decir que el hombre no separe lo que Dios ha unido, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. La palabra de Dios es una y los teólogos que nos precedieron y los que se están formando ahora son hombres. Tenemos que hacer caso a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, que seamos uno en espíritu, que seamos uno en un solo cuerpo y que caminemos una sola senda. Muchísimas gracias a todos ustedes y realmente ha sido un privilegio estar acá.